Hola a todos y a todas. Aquí estamos con un vídeo que ya lo hicimos, pero era versión para que no eran celíacos. Y la verdad es que no podía dejarlo así. ¿Qué pasa con los celíacos, pobres, no? Pues allá vamos. Vamos a hacer los dorayaki sin gluten. Os paso los ingredientes. Necesitaremos 3 huevos, una cucharada de miel, 160 gramos de preparado de bizcocho. La verdad es que este es el que más me gusta de todos, lo compro en el Mercadona. 100 gramos de maicena, Nutella para luego rellenarlo, que ya sabemos que no, en realidad son frijoles rojos lo que llevan los dorayakis auténticos, pero nosotros lo haremos al gusto de los niños, que les encantan con Nutella. Los frijoles no les gusta. 20 mililitros de agua, que serán 2 cucharadas de agua, y una cucharadita de polvo de hornear, levadura royal, es la que yo uso. Así que ya lo tenemos todo y vamos allá. ¡Comenzamos! Comenzamos poniendo los huevos. Como siempre os digo, yo siempre lo hago 1 a 1. Ponemos los 3 huevos así. No usaremos el tamizador, porque la harina de bizcocho de sin gluten viene muy tamizado. Entonces ya no hará falta el tamizador, como la vez anterior. Bueno, como la vez anterior digo porque hice primero los normales. Entonces ponemos los 3 huevos, ponemos la cucharada de miel. La mía es de flores, pero podéis utilizar la que queráis. Así, cogemos una cucharada así, bien, de miel. Y ahora tapamos y programamos. 30 segundos, tampoco hace falta que se nos bata ahí muchísimo, ¿vale? 30 segundos a velocidad 3. Ya acabado. Abrimos y ponemos la cucharada de levadura. Una cucharada de levadura. Pondremos los 100 gramos de maicena. Y los 160 de preparado de bizcocho. Como veis, no le estoy añadiendo nada de azúcar porque el preparado de bizcocho ya lleva azúcar. Es muy dulce, entonces ya no nos hace falta. Tapamos y programamos 1 minuto y medio a velocidad 4. Y le damos al play. Ya acabado. Y ahora vamos a ayudarnos de la asa que va genial. Y ponemos el contenido dentro del bol. ¿Veis? Queda así cremosito, ¿eh? Así es como tiene que quedar. Ya lo tenemos en la fuente. Tapamos con un film transparente y lo llevamos a la nevera por unos 15 minutos. Yo siempre lo pongo en la parte que más se enfría de mi nevera. Y enseguida volvemos. Hasta ahora. Ya hemos sacado la masa de la nevera y ponemos la sartén a calentar y le ponemos a medio fuego, ¿eh? Le ponemos unas gotitas de aceite, así, y con un papel de cocina le damos así por todo.
Ya está. Y ahora le añadimos los 20 miligramos de agua que teníamos y lo movemos. Lo integramos así, con movimientos así, envolventes. Queráis o no, siempre la masa espesa un poquito. Entonces así se hace más líquida y en la textura que nosotros necesitamos. Yo le añadiría un poquito más, 20 miligramos más. Eso sí, si le añadís los 40 miligramos, ir añadiéndolo como yo, así poco a poco, ¿eh? No lo echéis de golpe porque se os puede cortar la masa. Pero también podéis utilizar harina de garbanzo y hay bastantes harinas, entonces claro, va a depender también de la harina que uséis. Ahora pasamos a la sartén. Cogemos una rasera y una cuchara. Llenamos la cuchara y ponemos así. Esperamos que salgan las burbujas, que saldrán ahora. ¿Veis que ya tiene burbujas? Y ya se empieza a despegar. Vamos despegando y le damos la vuelta y dejamos que se haga por este lado. ¿Veis? Ya la tenemos. La primera. Ya está. Y pasamos a la siguiente. Intentamos dar la forma así un poquito redondita. Que no pasa nada porque luego como lo apretamos no pasa nada. Si no nos sale perfecta la redonda, ¿eh? No os preocupéis. Mirad cómo van saliendo ya las burbujas, ¿veis? Y le damos la vuelta. Y así vamos haciendo con todas. Y luego os enseño cómo las relleno. Así que, hasta ahora. Y aquí tenemos todos los dorayakis que nos han salido. Entonces, luego ya os diré cuántos. Pero calcular que han salido, ¿eh? Entonces ahora ponemos así, una bola así de Nutella. Cogemos otra mitad de dorayaki y hacemos así. Y en los filitos, ¿veis? Ya se va pegando solo. Súper fácil. Así. Tenéis que repasar a lo mejor, como yo ahora, pero es así. Tenemos el primer dorayaki. Y así vamos con todos. Hacemos el segundo. Así. Y entonces volvemos a pegar. Mientras pegamos vamos poniendo el dedo en medio, ¿eh? Para que la Nutella se vaya expandiendo. Así. Y tenemos el segundo. Y como digo, así con todos. Así que cuando los tenga os aviso. Hasta ahora. Y aquí tenemos nuestros dorayaki sin gluten. Así que yo voy a invitar a mi amiga Alba, que es celíaca, que es la nena que le hice el pastel de cumpleaños también. Os lo recomiendo porque la verdad es que les encantó. Y ahora mismo van para allá unos cuantos, Alba. Y para el hermanito Lugo también, claro, por supuesto. Así que ya sabéis, si os ha gustado la receta, si queréis que siga haciendo sin gluten, comentar, darle like, dedito arriba, acordaros. Muchísimas gracias y hasta pronto.